Después de días de intercambio de cartas entre los magistrados que pedían su renuncia y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anoche se va a conocer que sí renuncia Reyes Rodríguez, que se va de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que será hasta el último día de diciembre. Es decir, que en enero será cuando se tenga que nombrar a la nueva cabeza de este tribunal. Dice él que no quería ser el factor que generara incertidumbre en medio de un órgano tan importante que juega un papel tan relevante en un proceso electoral como el que está en curso. Sin embargo, fue una buena decisión, licenciado José Mario de la Garza. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Erika, Jonathan. Buenos días, licenciado. Pues fíjate que yo añadiría que él sostuvo que había presiones del partido político Morena y que había una estructura que se estaba aliando el resto de los magistrados con ese partido para derrocarlo, y entonces empezó a expresarse que él no iba a dimitir por esta cuestión, lo cual es sumamente grave porque estamos en una elección, o vamos a entrar a una elección que va a acabar en los tribunales. Claro. ¿Verdad? O muchas elecciones que van a acabar en los tribunales, ¿no? Y entonces, otra vez el mismo problema. Si tú le restas autonomía, si tú le restas independencia a un tribunal que va a acabar resolviendo una elección presidencial y lo tienes cooptado a través de magistrados que están alineados o están en la ruta del partido en el poder, pues esto se vuelve un tema sumamente relevante. No es nada más me quito de la presidencia, es claro, cómo se controla el tribunal, quiénes son las fuerzas que están presionando, a qué intereses atienden los magistrados y las magistradas y cómo van a resolver las controversias que se les plantean. Sí. Pero déjame hacerte una pregunta de lo más práctica. A ver, sabemos que no puedes modificar leyes electorales con un proceso electoral en curso. ¿Se pueden hacer cambios en los órganos electorales con un proceso en curso? Pues mira, no debería de permitirse, pero tampoco, si tú revisas, se prohíbe. Entonces, lo estuvieron presionando. ¿Te acuerdas que cuando él va a dar su informe a la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, el grupo de magistrados disidentes sacaron una fotografía desayunando en un restaurante, como burlándose, ¿no? Como de una manera irónica, diciendo, mira, aquí estamos, y más o menos a la misma hora lo subieron a redes sociales, ¿no? Como diciendo, a nosotros no nos importa lo que tú estás dando, cuando también hay que recordar que tú cuando perteneces a una estructura de estas, perteneces a una estructura de tipo institucional, es decir, no es el informe de una persona, claro, es el informe de una institución a la que tú perteneces y que tú estás obligado a acudir y que tú estás obligado a presentarte, a dar la cara y a rendir cuentas, ¿no? A mí me parece que estas posturas otra vez personales de decir yo no voy a tu informe, yo me quedo en un restaurante, yo me burlo de ti, te presionamos, pues no es lo que debe hacerse en un tribunal. En un tribunal se tienen que manejar de forma institucional. Oye, no quieren que sea el presidente y fíjense la razón, ya le perdimos la confianza. Porque esa es la razón que se expresaba, ¿no? No, pero además la pérdida de confianza, ¿no? Él no ha sido suficientemente firme. ¿Qué significa esto? No ha sido firme en qué resoluciones, en qué casos. Claro. Además, también hay que entender que el tribunal es un tribunal colegiado, es decir, las decisiones no las toma una sola persona. Es decir, hay una votación, hay una propuesta, tiene que lograrse un voto mayoritario. No es un tribunal de una persona en donde solamente uno decida, para que lo entienda bien el auditorio. El presidente o la presidenta del tribunal electoral, en su máxima estructura, no es la decisión de uno, es una estructura colegiado. Claro, ¿quién lo representa? ¿Quién lo preside? Pues claro, manda una dirección, es como la ministra Piña, las dificultades que ha tenido con el presidente, pues también ahí te das cuenta que el presidente o la presidenta marcan un rumbo, ¿verdad? Pero al final tampoco es que decida solamente el presidente o la presidenta las decisiones en el tribunal. ¿Qué es lo que decías? El informe que presenta no es el informe de una persona, se supone que es el informe de un órgano colegiado de quienes están participando como parte de este tribunal. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Porque esto también de hasta el mes de diciembre pues ya no representa nada, porque lo fuerte vendrá justamente en el 2024 para el tribunal. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que está por venirse para el tribunal y para la certeza, como tú lo decías, de un proceso electoral que nada más de punto de partida, pues quien le da validez al proceso electoral es el Tribunal Electoral? Pues mira, vendrá en el 31 de diciembre, como se anunció, deja de ser el magistrado presidente. Eso ya lo anunció y ya está firme, vamos a pensarlo así. Entonces tendrá que venir en enero una decisión de quién preside el tribunal y veremos si está habiendo una estructura de cooptación de un grupo de magistrados y magistrados mayoritarios por un partido político y cómo se apoderan
de una estructura o no, ¿verdad? Es decir, claro. yo lo pondría así en una situación tampoco para hacer un diagnóstico, digamos, de que esto va a pasar, pero lo que está en juego, y lo ha estado en este momento, no nada más en el electoral, en el Poder Judicial, es cómo cooptamos al Poder Judicial, y ahí están, a la par, quiero mencionar, las iniciativas que ya anunció el presidente de la República que va a presentar, que tienen que ver con los organismos autónomos, que también es una mentalidad de cooptación, ¿verdad? Y la votación de los ministros, de ello, ¿no? licenciado. O sea, ahí se abre, ¿no? Se abre. Qué bueno que lo pone sobre la mesa. A ver, ¿de qué sirven estos organismos autónomos? ¿Qué hace el IFETEL? ¿Qué hacen el INAI? ¿Qué hacen todos estos órganos, la COFESE, contra los que ayer, y ya en varias ocasiones se ha lanzado el presidente y ha dicho, no sirven para nada? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función y cuál es la razón de su origen? Estamos hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones, estamos hablando del Instituto Nacional de Transparencia, estamos hablando de la Comisión Federal de Competencia Económica y estamos hablando de la Comisión Reguladora de Energía, entre los más importantes, sí. ¿No? Primera característica, son estructuras de carácter técnico, profesional, que conocen y dominan una materia y que su estructura está diseñada para resolver asuntos con esa especialización en materia de telecomunicaciones, en materia de energía, en materia de competencia económica, en materia de transparencia. O sea, son órganos especializados, primera característica. Segundo, no están incrustados dentro del Poder Ejecutivo. Tienen autonomía para tomar decisiones. El presidente de la República, quien sea, no le puede decir a la Comisión Federal de Competencia Económica, oye, no sanciones a estas empresas. No le puede decir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, no emitas estas multas. No lo puede hacer, porque tienen una estructura de autonomía. Ahora, estos organismos también se manejan de forma colegiada, no es la decisión de una sola persona. Claro. Entonces, ¿por qué se crearon? Precisamente para dar decisiones de carácter técnico y que no estén los intereses políticos, los intereses económicos, cooptando decisiones técnicas y decisiones profesionales. ¿Qué vamos a hacer en materia de energía? Pues que sean los expertos que lo digan, pero vamos a quitarle el factor político, vamos a despolitizar, déjame decirlo así, Erika. Vamos a hacer una decisión profesional y que no haya injerencias y que no haya estructuras que estén diciendo, oye, mira, aquí como en las pasadas elecciones estos nos ayudaron, ahora vamos a darles por acá un beneficio en tema en tema energético, ¿no? Entonces, son estructuras que tienen esta característica de ser sumamente técnicas, pero que pueden tomar las decisiones sin tener que hablarle al presidente de la República. Claro. Oye, ¿qué vamos a hacer en este caso? Eliminarlas, lo que tenemos que ver muy claro es, y esto tiene que entenderse así, es cómo en México estamos estructurando los contrapesos. Claro. Porque entonces vamos a eliminar a los autónomos, vamos a controlar a la Suprema Corte con ministros y ministras que sean los aliados a nosotros y además por votación. Vamos a controlar el Tribunal Electoral. Entonces fíjate cómo paulatinamente estas estructuras que dan los pesos y contrapesos para que la democracia funcione se van eliminando. Pero es que es lo que se está buscando, ¿verdad? Porque a final de cuentas la voluntad, una sola, va a quedar pues para el siguiente sexenio, porque el legislativo está controlado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijeron a la que se perfila Mónica Soto como la nueva presidenta que tuvo una reunión con el entonces presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. En el Poder Judicial están en contra de él y ahora los organismos autónomos. Está más claro que nunca. Pero además justo es importante lo que mencionas, Jonathan. No se le va a generar esta totalidad del control a Andrés Manuel López Obrador, sino a quien siga de Andrés Manuel López Obrador. ¿No tendría que ser un factor que incluso preocupe al mismo López Obrador ante la posibilidad, porque cabe la posibilidad, de que no sea alguien de su partido, que no sea Claudia Sheinbaum quien llegue a la presidencia de la República, porque le va a estar entregando todo al país? Sí, y entonces estas autonomías que toman decisiones y que tienen una estructura de funcionamiento, al momento en que tú las cooptas y las desapareces, pues como bien dices, ¿verdad?, funcionan también en tu contra en un momento dado. Claro, y fue Andrés Manuel López Obrador quien como oposición celebraba el papel del IFETEL, que decía, qué bueno, porque no son los concesionarios de los medios de comunicación, no son dueños, claro, son concesionarios y en cualquier momento la autoridad, y ahora pues ya no le cae tan en gracia ese órgano. Yo creo que sí es un tema preocupante, por eso creo que no hay que verlo aislado. Tienen vasos comunicantes. Sí, las democracias funcionan cuando existen contrapesos fuertes, claro, contrapesos que pueden hacer la diferencia. Cuando un juez se planta y te dice, no vas a poder construir este tren. Cuando un juez se planta y dice, no vas a poder hacer esta obra, ¿no? Ayer en el argumento del por qué extinguir estos órganos, el presidente daba la razón porque decía, no funcionan, pero decía, cada vez que hemos querido empoderar a Pemex,
ha estado la Claro. Comisión Reguladora Sí. de Energía para frenarnos y para decirnos que si la libre competencia, etcétera. Entonces sí funcionan. Claro. Y entonces, ¿cómo se gobierna o cómo se quiere gobernar México? Un país tan complejo, tan diferente en sus regiones, con tantos problemas, ¿cómo se quiere gobernar? Con una estructura autoritaria en donde lo que yo diga es, y si yo digo que tenemos que hacer estas obras o tenemos que regular la producción de petróleo de esta forma, eso es, ya nadie me puede cuestionar, y los que me cuestionen son mis enemigos. Eso es lo que queremos hacer, o sea, lo que yo diga, cualquiera que me contradiga es mi enemigo. Esa es una estructura. Estamos regresando a la figura del presidencialismo, Pues de la estamos regresando concentración a de los poder. 70s, en donde pues, la estructura hegemónica del PRI decía, ¿no? El presidente hacía lo que se decía. Decía Echeverría, no se mueve una hoja de papel en este país sin que yo me entere y sin que yo esté de acuerdo con eso. Ese era, se lo atribuyen a Echeverría. Tenemos que hacer una pausa, Jonathan. Nos quedamos. Deja tu pregunta sobre el aire y la contestamos al regresar. Bueno, pues estamos de vuelta, 8:21 de la mañana, respecto a la crisis que estábamos abordando en esta mesa sobre la crisis interna del Tribunal Electoral. Yo nada más quiero hacer hincapié en las escenas de ayer, que estaba el magistrado Reyes Rodríguez al lado de Mónica Soto. Se veía totalmente disminuido Reyes Rodríguez, incluso algo le iba a decir, y Mónica Soto incluso hasta lo paró. Sí. Y después la prensa cuestiona a Mónica Soto diciéndole, oiga, usted tuvo una reunión con Sergio Gutiérrez Luna, el entonces presidente de la Cámara de Diputados de Morena, y dijo, qué bueno que lo menciona, para que no haya interpretaciones, me mandó llamar para ver si esta crisis interna ponía en riesgo al partido. Pero ¿cómo va a ser esto posible? Porque hasta dijo, sí me fueron a llamar más fuerzas de políticas. cierta forma confirma pues esto de que es Morena el que se quiere meter. Claro, y como una persona que aspira a ser la presidenta acepta tener reuniones previas con partidos políticos que tienen ahorita, como lo estamos señalando en la mesa, como bien dice Erika, pues una posición hasta de conflicto de interés con el tribunal, porque lo hemos platicado aquí, va a haber miles de demandas en la contienda electoral, miles, ¿verdad? O sea, por todo, ¿verdad? Por las campañas. Ya las hay, por cuánto te gastaste, por cómo hiciste la campaña, por las anticipadas, por todo. Entonces, el árbitro, ¿cómo se reúne con partidos políticos que están entrando a una contienda de las más complejas que ha habido en la historia de México? Te tendrías que mantener totalmente ajeno a esas reuniones. Oiga, quiere hablar con usted el presidente del partido, el que sea, no puedo hablar con ellos. Claro. No puedo hablar con ellos. Yo soy el Pero juez, lo aceptó, licenciado. Pues claro, ayer lo aceptó. Ahora, ¿quiénes son los posibles sucesores de Reyes Rodríguez? Yo creo que lo tienen ya muy apuntalado ahí, ¿verdad? O sea, ella. aunque dicen lo vamos a hacer, yo creo que va a ser ella, ya están ahí reunidos. Esto de comprar tiempo este enero no va a servir de nada, Pues no hace la es darle diferencia. una salida un poquito, en vez de decir, come si te, la típica de come si te vas, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a darle una salida al 31, que como dices tú, ya estos días, en materia de tribunales son días muertos, porque casi todos los tribunales de México el día 15 de diciembre aproximadamente terminan su funcionamiento y entran en un receso y un periodo de vacaciones, los tribunales en general. Entonces, pues estás hablando que hoy es 12. Realmente los días que quedan son 3. De aquí al viernes, entonces ya los demás días son días inhábiles en términos generales. Entonces pues ya es darle una salida, enfriar un poco yo creo que el tema mediático y hacerle una salida el 31 para que recoja sus cosas y se vaya. Y entonces, como dice John, llegará en enero una persona que acepta haberse reunido con un partido político que además estamos en una contienda, pues como lo hemos dicho, de mucha conflictividad, donde va a haber mucho conflicto, ¿no? Entonces pues sí preocupa que una estructura otra vez autónoma o una estructura independiente tenga estos contactos o tenga estas influencias, porque te preocupa, ¿no? Dices, entonces a la hora que se venga, imagínate, un escenario, ¿no? Ganara Xóchitl con poco porcentaje y viniera una demanda en el tribunal para nulificar la elección porque se violaron las leyes electorales en cierta medida, ¿qué va a hacer ese tribunal? ¿Cómo se va a comportar? Claro. ¿Va a dar autonomía o no? Porque, es decir, va a resolver o va a estar una posición cargada para decir, no, fíjate que no te reconocemos como la triunfadora y la elección es nula. Es que eso es de lo que estamos hablando. La elección presidencial va a llegar a un tribunal y un tribunal puede resolver en México que la elección se nulifique, ¿eh? Ojo,
Entonces, no es poca cosa. Sí, porque no ya es poca cosa. ¿dónde queda el voto de los ciudadanos? ¿Dónde Sí. queda la democracia? Y más cuando lo que no se va a velar va a ser justo eso, la legalidad del proceso, sino tal vez los intereses, y tal vez lo estamos poniendo sobre la mesa, los intereses de un partido. Ahora, hablando precisamente del escenario electoral, licenciado, Xóchitl Gálvez está en San Luis Potosí, estuvo domingo, lunes, todavía el día de hoy quedan algunos de los trabajos que se estarán llevando a cabo como parte de su equipo. ¿Qué es lo que ves en la forma en la que se está dando esta campaña, en el encuentro, en la figura de Xóchitl Gálvez? Pues mira, finalmente en la semana pasada Xóchitl presentó a su equipo, que me pareció pues un movimiento inteligente, cuando ya Claudia también había presentado un equipo pues bastante robusto, también hay que decirlo. Creo que Xóchitl aquí arma una estructura para también tener diferentes voces, ¿no? y también expertos en materias específicas y ampliar un poco su espectro, no ser solamente una persona, sino armar un equipo. No sé si se acuerdan, me recordó este movimiento de las dos candidatas, algo que también hizo López Obrador en algún momento, cuando dijo, miren, es que no voy a gobernar yo solo, este es mi equipo, no sé si se acuerdan, y se presentó con una estructura muy grande, ¿no? Sí. Esta es una idea como diciendo, no se preocupen por mí, porque yo tengo todo este equipo robusto de personas, de intelectuales que van a ser los que van a gobernar conmigo, que la ¿no? cosa es ahora preguntarnos dónde han Sí, quedado, exacto, dónde exacto. han quedado. Exactamente, ¿no? Ahora, ahorita estamos en este mecanismo en donde la ley electoral no te permite hacer propuestas. Entonces, la estructura de estas reuniones que están teniendo los candidatos, tanto en las plazas públicas como en corto, pues queda muy compleja, ¿verdad? Porque pues estás recibiendo comentarios, pero tampoco te puedes lanzar, Erika, Jonathan, a decir, miren, yo propongo en materia educativa estas 5 cosas, yo propongo en salud esto otro. Entonces, están como estas campañas ficticias mexicanas del mundo kafkiano que nos encanta, ¿no? Que son campañas sin ser campañas, ¿no? Entonces, bueno. Y luego de diagnóstico, creo que la gente también ya está cansada, ¿no? Pues si alguien sabe la realidad de México, pues somos los ciudadanos. Claro. Si alguien sabe que el sistema de salud no sirve, pues somos los ciudadanos. Si alguien sabe que nos falla la seguridad, pues somos los ciudadanos, que todos los días nos la rifamos cuando salimos a trabajar, cuando salimos a llevar a los niños a las escuelas. Creo que sí, este periodo de precampañas está viviendo como una repetición, ¿no? De lo que ya vivimos, porque se supone que ahora era cuando iban a convencer a los militantes de los partidos que querían representar que son la mejor opción, pero pues vamos con precandidatas únicas. Sí, y si te fijas esta propaganda, ¿no? Este mensaje va dirigido a los integrantes del partido fulano, y los demás ¿no? nos tapamos los oídos y los ojos, ¿o qué bueno, hacemos, ¿no? la ficción mexicana. Sí, está viéndose pues, este recorrido por el país sin propuestas, tratando de aglutinar a las estructuras para que pues tengan simpatías con la candidata. Fíjate que pues Xóchitl tuvo un momento muy importante que fue, si ustedes se recuerdan, cuando se ejercita su derecho de réplica a través de un juicio de amparo, sí, y que va a Palacio Nacional, toca la puerta, los medios la arropan, ¿verdad? Y se vuelve una figura muy popular porque se enfrenta al presidente. Y se enfrenta de una manera pues contundente y parece que lo dobla, ¿no? Porque pues, le dan la suspensión, no la dejan entrar, todo esto que pasó. Y ahí tiene un momento muy importante que a mí me da el resultado que ella logra ganar frente a los otros candidatos de la alianza, ¿no? Logra como posicionarse como la figura que tenía que ser. Pero después de eso, después de ese momento, digamos, estelar, que pues, todos dijimos, esto no dura mucho, ¿verdad? Pues, es un momento, cambia la información en este país de minuto a minuto. Me parece que se quedó Xóchitl con un vacío de decir, ¿y qué más se puede hacer, ¿verdad? ¿Y qué más puede hacer frente a una candidata oficial que tiene todo el apoyo del presidente de la República, que está haciendo campaña con ella todos los días, frente a una estructura, pues, Pero a ver, dime una cosa, en estos recorridos y en estos encuentros con la gente, ¿a quién le va mejor? ¿Quién tiene más ese carisma y ese acercamiento con la población? Definitivamente Xóchitl siento que tiene más conexión, que es más auténtica, que es más honesta. Se siente más cómoda entre la gente. Sí, exacto. Y además expresa desde su propia experiencia como mujer lo que le ha pasado y lo hace con honestidad. Cuenta su historia, a pesar de que algunos la critican o no, pero es la historia que ella tiene de una mujer luchona, que le ha costado un trabajo llegar a donde está. Me parece que eso lo hace con mucha honestidad, con mucha frescura, con mucha claridad, viéndote de frente, te dice lo que piensa. Pero finalmente, Erika, las elecciones se ganan con mucho dinero, ¿verdad? Y con muchas estructuras de control territorial, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa que todos los programas sociales, toda la estructura que ha creado el gobierno, que es como regresar a este México de los 70s, en donde pues, el partido hegemónico controlaba todo,
Entonces, sí estamos viendo una elección donde puede haber pues una disparidad en la competencia, ¿no? Ayer, fíjense, veía yo este comentario, ¿no? Invita Ciro al ministro Saldívar a ser colaborador. ¿Y cuál fue el comentario? Oye, si tú estás invitando a una persona que es colaborador del equipo de Claudia y que claramente forma parte de ese equipo, pues tú en un equilibrio tendrías que invitar... Que renunció para irse al equipo de Claudia. Anticipadamente para irse a abrazar a Claudia y estar en su campaña. Okay. Tú estás invitando a ese personaje que trae esa línea. No es que yo sea una persona independiente que acabo de dejar de ser ministro. No, soy un ministro que me retiré antes y estoy con Claudia. Oye, pues entonces en el equilibrio, fíjate bien, en el equilibrio de decir, oye, ¿cómo armamos que la información sea equilibrada? Pues tendría yo que decir, oye, Xóchitl trae a Fernando Gómez Montt, por ejemplo, en el tema de justicia. Fernando Gómez Montt, ¿no? Oye, pues vamos a invitar a Fernando Gómez Montt. O Enrique de la Madrid, que es quien de la está Madrid, el programa de gobierno. O Álvarez y Casa, en fin, a los que anunció, ahí están, ¿verdad? A que se siente también en la mesa y entonces empecemos a hablar de contrapesos. Fíjate estos detalles importantes de cómo se maneja una elección y de cómo también aquí hay que decirlo, y cómo los medios también pueden ser un factor decisivo en cómo se toman las decisiones. Tú discretamente invitas a los integrantes del equipo de Claudia y no invitas a los otros, pues estás abriendo el micrófono en un medio importante para que se expresen puntos de vista que están favoreciendo a Claudia. Sin embargo, el desgaste también viene de ellas mismas, porque la gente, a mí me tocó estar en el evento público, sí hay un interés de escucharlas, pero también el discurso se repite por lo mismo de las limitantes ahorita. O sea, las limitantes ahorita son muy bárbaras y, por ejemplo, del lado de Claudia... Perdón, pero rescata todo lo que dice Andrés Manuel y lo dice ella, y por el otro lado Xóchitl, también con su discurso, empiezan ellas mismas a desgastarse. No es un calentamiento en vano que a final de cuentas las va a dejar cansadas. Sí, porque es un momento que ya no tendrían que vivir. Sí, ¿sabes? Como dice Erika, la ciudadanía ya está cansada. Te voy a decir por qué. Porque sufren el embate de la delincuencia, sufren el embate de la economía, sufren el embate de la falta de medicamentos, sufren el embate de las escuelas destruidas. Eso es lo que está en la agenda del día con día del ciudadano, que tiene que salírsela a rifar y tiene que ver cómo le hace para sacar a su familia adelante. Entonces vas a estos eventos y dices, bueno, a mí que la escuela de mi hija está en ruinas, que voy a las clínicas y no me dan medicinas, que no hay vialidad. A mí eso es lo que a mí me trasciende. Estos eventos como que están desconectados, como bien decía Erika, de la problemática de la ciudadanía. Y creo que estamos hablando de dos propuestas, ¿no? La continuidad del proyecto de transformación etiquetado así por el presidente de la República, ¿no? O la posibilidad de armar un cambio. Pero yo creo que lo que no hemos dicho y está muy importante son dos cosas. ¿Qué van a hacer los indecisos? Sí. Que ese es donde está el factor importante, ¿eh? Porque los que ya están decantados con Claudia van a votar pase lo que pase por ella, y lo mismo con Xóchitl. Pero el factor ganador está en los indecisos, está en los que están viendo cómo van a votar, y está en el abstencionismo, ¿no? Si tú logras convencer que salga a votar la gente. Ahí hay un reto importantísimo. Y el otro, que yo también ahora en los eventos de Xóchitl decía, que a mí me parece que yo también lo introduciría en el debate. Tenemos que tener un Congreso que sea un verdadero contrapeso. O sea, no es nada más la elección de una presidenta. Claro. No es, oye, está muy bien la presidencia, está muy bien, pero ¿qué vamos a hacer en el Congreso? ¿Cómo vamos a tener una representación los ciudadanos que sea realmente el contrapeso para que cuando se aprueben los presupuestos, para cuando se exija rendición de cuentas, nuestro Congreso funcione? Porque si vamos a tener un Congreso cooptado con una estructura presidencial que ya erosionó todos los pesos y contrapesos y un Congreso a favor, pues entonces sí, Erika, entonces sí, Jonathan, empecemos a ver cómo el país se desmantela, ¿eh? Entonces, a mí me parece que sí hay que introducir y decir, no, espérense, no es nada más quién va a ser nuestra presidenta, es cómo vamos a estructurar los contrapesos y por quién voy a votar en el Congreso. Yo te diría que es igual de importante la votación de la presidencia que de quién va a ser mi diputado o mi diputada. Para el caso de San Luis Potosí ya hay manos levantadas. Exacto. Para el Congreso de la Unión. Platicamos la semana que entra, ¿te parece? Por supuesto. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Gracias, licenciado. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan. Altavox.